7:02 de la mañana, 7:02 de la mañana, y vamos a la entrevista con el general Wagner Bravo, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, y hablaremos sobre la extradición de alias Fito. Bienvenido al general. Qué gusto, buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días, Sofía, perdón. Un buen día. ¿Cómo han Ya estado salió ustedes? un tío, ¿ves? ¿Qué le pareció? Buenos días, general. Cuéntenos más o menos sobre la extradición de Fito. ¿Qué es lo que hace falta para que ya se vaya? Porque el ministro hoy ha dicho, bueno, ayer ya ha dado una comunicación de que del 2025 no pasa la extradición de Fito. Pero ¿cuál es la tramitología, lo que debe de pasar o la impide, estrategia? ¿no? Ajá, tal vez es una estrategia que está haciendo el gobierno para tratar de sacar la información. ¿Por qué no se va antes, Fito? Bueno, lo que tenemos que entender es que el señor Fito es el cabecilla de un grupo delictivo hoy denominado terroristas. Y él tiene una serie de condenas en nuestro sistema penitenciario que las debería cumplir. Sin embargo, logró escaparse y ha sido recapturado. Y posiblemente se piensa que se podría escapar. Ahí me da una duda y yo quisiera que se aclare bien, porque existe una debilidad en el Sistema Nacional de Personas Privadas de la Libertad y Adultos Infractores, el SNAI. Hasta el nombre es muy largo y es muy rimbombante, en que se lo pueda cuidar, porque él debería cumplir la pena en el Ecuador. Él cometió los delitos en el Ecuador. Y a nosotros nos interesa que aquí, por ejemplo, en las investigaciones, nos comiencen a decir quién le ayudó a escaparse hace 600 días, cuál es su estructura, cómo es lo que vienen las armas, cómo es que tienen los contactos con Colombia, con los grandes carteles de la droga para llevar la droga, quiénes, si es que tienen sicarios, cuáles son los sicarios. Toda esa información nos interesa a nosotros para poder desbaratar esa estructura criminal. No es, desde mi punto de vista, no es así de imperativo que él tenga que irse del país, porque sí va a ser juzgado en otro país, porque también en la Corte de Nueva York él ya tiene 7 indagaciones previas, como se llaman, por posibles delitos cometidos desde el Ecuador y que han afectado a los Estados Unidos. Y posiblemente allá va a ser juzgado. Pero lo que nosotros necesitamos es que él esté aquí para que nos dé toda esa información. Entonces, va a tomar un tiempo, ojalá tome este tiempo y ese tiempo sea aprovechado por el sistema de justicia nacional para obtener todo lo que había indicado. Ahora, para que él pueda salir y ser extraditado, y recordemos de que estaba prohibido en la Constitución, hoy está aprobado por el pueblo ecuatoriano, pero tiene que ser requerido por un país en donde el país que va a juzgarlo se considera afectado, como en este caso, al parecer, está los Estados Unidos, y que pueda ser juzgado allá, porque extraditarlo por extraditarlo sin que haya cometido ningún delito allá, nadie lo va a hacer. Eso quiere decir que hoy tiene que estar bien recluido por alguna razón, para que se vuelva a escapar. En segundo lugar, para que se atente contra su vida, para que se pueda callar. Y en tercer lugar, porque realmente el sistema de el SNAI es débil. Si no estuvieran Fuerzas Armadas y Policía apoyando al SNAI, simplemente en las cárceles tendríamos otra vez masacres y todo lo que hemos visto a lo largo de los tiempos. Pero si es que él llega a tener el pedido de los Estados Unidos, pues tendrá que tener un proceso en donde fundamentalmente recordemos el sistema de este señor Assange, que era requerido por los Estados Unidos, en donde podía tener una condena de hasta pena de muerte. Entonces el Ecuador no permite que un ecuatoriano que sea extraditado por algún delito vaya a tener la pena de muerte en ningún otro país del mundo. Luego de eso tendrá que ver si le conviene al Ecuador que él se vaya del Ecuador, y como digo, si es que él está dando aquí información para bajar su condena o para tener otro tipo de reclusión, pues entonces a nosotros nos interesa que se quede. Habida cuenta que también en los Estados Unidos allá sí funciona la cooperación eficaz. Recordemos lo del ex contralor, en donde si él está enfrentando al parecer una pena de 10 años a cadena perpetua, y mañana él da mucha información como lo ha dado el Chapo Guzmán, el Leder y algunos otros que han sido extraditados de otros países, él puede bajar su condena y nos da esa información con cooperación eficaz entre los Estados Unidos en este caso y el Ecuador. Capaz que podríamos tener también mejor información para la idea fundamental, fuera de la captura de él, que es un cabecilla, es poder tener información para destruir toda esa estructura criminal que se ha montado con él a la cabeza. Ahora, ante todo esto, general,
¿cómo podríamos ver la lectura? ¿Que esté tras las rejas, es decir, privado de libertad, o la información que tenemos que tener muy presente en los próximos días de lo que tiene que salir de él? Bueno, él está ya privado de la libertad, no porque va a dar información, él va a salir libre, no es así. Simplemente puede reducir su condena o tener, como digo, si es que ves extraditado, ya inclusive aquí en el Ecuador ya no creo, a pesar de que está abierta una indagación previa por la evasión. Ahí puede ser él condenado otra vez a 6 o 10 años, no estoy muy claro en este momento, pero sí da información de quiénes le ayudaron, cómo fueron, capaz que la condena de 3 años. Pero ya tiene, recordemos, una condena de 34 años, que creo que va cumpliendo como 10 y todavía le faltarían como 20 o 30. No sé qué edad tiene este señor, pero si es que él coopera, podría estar saliendo a los 70, 75 años de edad con libertad o enfrentarse, como digo, a los Estados Unidos a cadena perpetua. Yo creo que es un éxito y hay que felicitar ahí al ejército porque lo que yo conozco es una operación del ejército y de inteligencia militar que después fue ya acompañada por el efecto de la policía porque había unas personas que tenían que ser detenidas aparte, pero eso nos da una muestra de que hay mucho profesionalismo en Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército Nacional, y que no hay necesidad de mucha capacitación, tienen la experiencia, sí necesitan tecnología, mejores capacidades estratégicas, medios, inteligencia, para cumplir una operación que está parecida como cuando se le capturó a Abimael Guzmán en el Perú, ¿cierto? O cuando se le capturó al Chapo. Yo creo que es una operación quirúrgica, no ha habido muertos, ha habido muchos detenidos y eso es muy importante, este golpe que se ha dado contra el crimen organizado. Ahora esperemos que los otros estamentos del Estado, justicia, cancillería, cumplan con su rol y él pueda o quedarse en el Ecuador, como digo, porque nos interesa que esté bajo rejas aquí o en Estados Unidos, ¿cierto? O en el país que se lo requiera, pero que tengamos una información muy valiosa de su accionar delictivo. Es que usted lo ha mencionado, general, es que lo que hace falta es también confiar, bueno, ya las Fuerzas Armadas hemos visto que ha hecho un excelente trabajo, pero de ahí falta la otra parte, que es la justicia, ¿no? Que el resto del estamento del Estado haga su trabajo, ¿no? Y aquí en la justicia hemos visto, y el propio presidente de la Judicatura ha dicho que hay un problema ya institucional con los jueces, el tema de los fiscales y etcétera. En este caso yo veo también difícil que alguien venga a hacerle un favor a Fito, pero también está el riesgo de que se pueda escapar de nuevo de la cárcel. Y por eso que la gente quiere que él se vaya. Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál sería, en su experiencia en general, cuál sería la mejor estrategia? ¿Mantenerle un tiempo que se vaya, sacarle la mayor información y que se vaya a Estados Unidos? ¿Cuál será, cuál cree usted en su experiencia que con todo el panorama que vemos actualmente, los pros y los contras, los riesgos, las fortalezas del Estado, que sería la mejor estrategia con respecto a Fito? Lo primero que se está hablando apenas se le recapturó es la extradición. Eso quiere decir que nosotros no confiamos en nuestro sistema penitenciario, ni para cuidarlo, para que no se nos escape, ni para rehabilitarlo. Y eso quiere decir que nosotros, a ver, yo quiero cambiar ahí un poquito el tema, pero es concurrente con esto, porque hay una grave desinstitucionalidad en las instituciones del Estado. Son débiles. Eso nos vuelve a nosotros, esa debilidad, en una vulnerabilidad. ¿Qué significa una vulnerabilidad? Que yo estoy expuesto a cualquier amenaza. Nosotros tenemos que eliminar esas vulnerabilidades. Y la principal vulnerabilidad es la corrupción, lo que tú acabas de decir, Sofía. No es que los jueces, que muchos son muy probos, y yo creo que son muy pocos también, entran así por así al crimen organizado. Es porque el poder que tiene el crimen organizado, que es amenaza a la seguridad nacional, tiene muchísimo dinero para amenazar, para corromper, para secuestrar, para extorsionar. Entonces, si nosotros tenemos una debilidad muy fuerte en el sistema de justicia, que no está cumpliendo con su rol, en el SNAI, que es una institución que tiene cerca de 4.000 personas y que tiene el apoyo de 7.000 militares, y que porque si salen mañana los militares y los policías, va a volver a lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos confiar en eso? Si tenemos debilidad en la aduana, si tenemos debilidad en el SRI, en el Arcón para controlar la minería ilegal, quiere decir que el Ecuador lo que necesita es fortalecer su institucionalidad.
tener un poder fuerte para poder enfrentar a estas amenazas. En este momento, lo que más nos conviene es que se vaya, ¿cierto? Porque estamos dudando de que el sistema, y no creo que esté tampoco a la altura el SNAI para poderlo cuidar, como había dicho, para que se escape o contra su vida. Pero eso no quiere decir que es la solución. Esa no es la solución. La solución es fortalecer las instituciones para que cumplan con su rol. Y si nosotros tenemos que mantenerlos aquí, desde mi punto de vista muy particular, que se quede en el Ecuador para que nos dé la información correspondiente en buena hora. Y si no, pues lo podemos tener y tenemos recelo de todo esto que había indicado, pues tengamos la cooperación eficaz para los Estados Unidos para poder tener la información. Pero fuera de la captura, que como digo es un éxito, hay que fortalecer las instituciones. Ya se nos fue este señor Pérez. Exacto, Y ayer escuchaba que se han ido como 200 personas en los últimos años. Entonces, institución pública que no es fuerte, ¿para qué existe? Institución pública que no está al servicio de la sociedad, ¿para qué existe? Hay 4.000 personas en el SNAI que si no fuera por el trabajo de Fuerzas Armadas, las cárceles estarían en otro nivel. Entonces, ahí hay que fortalecer la justicia, pero que se propongan. Eso es el concepto de seguridad integral, Sofía. General, No pero, dejarle al gobierno, policía y Fuerzas Armadas solo. general, pero en ese aspecto, como paréntesis, están implicados, según lo que el mismo presidente de la República pidió, ¿no? Esto es algo que no se esperaba, al menos de que 19, entiendo que ellos, que se mencionó de uniformados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que estarían involucradas en la fuga de FEDER. Entonces, usted habló de debilidad, por ahí es donde uno no siente al menos confianza para que esto pueda ser fortalecido y los privados de libertad estén retenidos y no se fuguen. Y Alex, imagínate el poder que tienen, supongamos, porque está en investigación, supongamos que los 19 miembros de Fuerzas Armadas están involucrados. Imagínate el poder que tiene esta amenaza. Por eso es una amenaza. Amenaza quiere decir que está explotando la vulnerabilidad nuestra, y la vulnerabilidad nuestra quiere decir que no habrá alguien que no tiene principios y valores, que no tiene patriotismo, que se deja comprar. Como se dice en el ambiente social, toda persona tiene un valor. Pero ¿a dónde hemos llegado? Entonces quiere decir que hay que fortalecer la contrainteligencia al interior de Fuerzas Armadas, si fuera el caso, para poder detectar estos casos. Tenemos que mejorar la contrainteligencia inclusive en el sistema de justicia para evitar que los jueces se contaminen y así sucesivamente, ¿cierto? Pero también hay que recordar que Fuerzas Armadas han hecho como 280.000 operativos, durante estos meses y no todo es perfecto. O sea, los miembros de Fuerzas Armadas, a pesar de que tienen una formación en principios y valores, tanto de tropa cuanto de oficiales, habrá que por extorsión, por miedo, por secuestro o por dinero también puedan hacerse eso. Y es por eso que hay que poner a cada institución en lo que le corresponde. La Constitución, en la parte organizativa, determina cuál es la función de cada institución. Hoy Fuerzas Armadas tiene que, como se sabe decir en el término coloquial, tiene que ponerse diferentes sombreros. Hoy día está en el SNAI, mañana está en la minería ilegal, mañana está apoyando a los incendios, a la gestión de riesgos, está en la aduana, está en la electricidad. Eso no es posible. Y entonces, ¿para qué están cada institución? Fuerzas Armadas lo está haciendo de muy buena manera, tenemos nuestros errores, igual que lo que pasó en Taura. Eso hay que depurarlo, hay que hacer, pero hay que hacerlo ya. Porque si no nos quedamos, yo he escuchado a algunos asambleístas que hay que depurar, hay que depurar, hay que depurar. Pero, ¿y dónde están los recursos para hacer eso? Además, Alex y Sofía, que hay que subir el pie de fuerza. Son 42.000 hombres. Estaba leyendo un informe de las Naciones Unidas contra la droga. Hay cerca de 4.000 toneladas de cocaína que se produce en Colombia, Perú y Bolivia. Eso quiere decir que el negocio de las grandes cadenas y los grandes carteles va a continuar. Y por lo tanto, si seguimos siendo débiles, va a seguir pasando la droga por aquí, van a seguirse contaminando policías, militares, sistema de justicia, sistema político, etc. Entonces, hay que buscar cómo también Colombia, Perú y Bolivia eliminen esas plantaciones ilegales. Hay un informe de un observatorio de crimen organizado que sumando choneros, lagartos, choniquilers, lobos, etc., hay cerca de 35.000 personas que están en estos grupos terroristas denominados por el presidente. Y nosotros tenemos al frente 42.000 militares. Claro. Cuando conseguimos la guerra y la victoria indiscutible en el Alto Cenepa éramos cerca de 60.000, 70.000. Entonces habrá que subir el pie de fuerza porque también son seres humanos
que cansados, que agobiados, que de un lado, del otro lado, sin que esto no hayan dejado de hacer por historia. Fuerzas Armadas del Ecuador y el Ejército son especiales en Latinoamérica. Son especiales, son elementos de estudio por su condición de apoyo a la sociedad, ¿cierto? Pero también hay que darle las capacidades estratégicas, como digo, pie de fuerza, inteligencia, recursos, información, dónde alojarse, hasta sistemas de recreación y descanso, porque no son robots. Por supuesto. Pueden estar 24/7, que sí lo están, Alex. General, y el tema de los recursos internacionales, ayuda internacional, ¿cómo lo ve usted? Porque muchos dicen que eso es un ataque a la capacidad de las Fuerzas Armadas, otros piensan que es realmente lo que se necesita, porque como usted lo manifiesta, no son robots, necesitan también tecnología y recurso exterior. Recordemos que este es un problema transnacional. Si nosotros capturamos a todos los terroristas, Colombia sigue produciendo poca, sigue requiriendo minería ilegal y por lo tanto el ejemplo que yo sé poner, si yo tengo en mi casa valores y comienzo a poner todo tipo de seguridades, el que me quiere robar busca el resquicio por donde entrar. Y eso va a seguir sucediendo. Pero entonces tenemos que buscar con una ofensiva internacional de cómo se cambia esos cultivos ilegales en Colombia, Perú, Bolivia para poder tener una tranquilidad, de cómo controlar la minería ilegal. Entonces el apoyo internacional tiene que dar porque Sudamérica está frente a un ataque del crimen organizado. Y si alguien nos quiere ayudar, bienvenido sea, porque nuestras capacidades, nuestros recursos son limitados. Pero en el caso del señor Eric Prince, capaz que tiene que venir a aprender de la operación de la captura del Fito. Pues, como digo, es una operación muy buena. Entonces, o sea, no es que somos inútiles, con el respeto que quienes me escuchan, no es que las Fuerzas Armadas son inútiles, son muy profesionales. Pero todo lo que venga como apoyo, si él viene a dar otra estrategia, otra forma, pero no es que estamos haciendo las cosas mal. Aquí lo que hay que buscar es una política de Estado y un plan de seguridad integral en el nivel estratégico, para que conozcamos a dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos a cumplir en el 2025, 26, 27, cuál es el objetivo de la policía, cuál es el objetivo de Fuerzas Armadas, cuál es el objetivo de la justicia, cuál es el objetivo del Ministerio de Educación, cuál es el objetivo del MIES, cuál es el objetivo de los productores, cuál es el objetivo de los medios de comunicación. Porque esta lucha no la hacen solamente Fuerzas Armadas y Policía y el gobierno, la hacemos todos. General, eso es entonces, el concepto de seguridad integral. Usted está aclarando, no fue necesaria la intervención por parte de este extranjero en cuanto al apoyo para dar con el paradero de Fito, ¿no? Importante. Y eso es importante. Esta es una operación criolla, Alex. Esta es una operación criolla y hay que felicitar, como digo, con los medios que se tienen, muy pocos y que siempre han estado al servicio. Las Fuerzas Armadas podrían ser irresponsables en decir mañana, como no me han dado pie de fuerza, como no tengo inteligencia, como no tengo recursos, deben primero para actuar. No, Fuerzas Armadas hacen con lo que se tiene. Para finalizar, General Werner Bravo, y también quienes nos escuchan a través de la 96.9 FM, aquí son 7:20. Finalmente, lo que queremos escuchar los ecuatorianos, ¿debe o no ser extraditado Fito o debe quedarse a cumplir su pena aquí en el país? Si seguimos con la habilidad, debe ser extraditado. Si nosotros nos fortalecemos, no debería y debería quedarse aquí para ser un ejemplo de que podemos mantener a los terroristas en las cárceles. Pero si no tenemos la capacidad de cuidarlo y de obtener información, debe irse. Pero lo más importante es que nos dé la información para determinar y destruir la estructura. Información clave. Gracias al general Werner Bravo por su tiempo. Siempre es súper positivo tener este